Hay viajes que nada más arrancar ya tienen fecha de regreso. Y luego hay viajes que no. Aventuras para las que no se compra un billete de vuelta, como la de Dani Q. Hoy hablamos con este viajero que arrancó en 2014 y que todavía hoy continúa con la misma ilusión del primer día. Hola trotamundos, bienvenidos, bienvenidas a Un Gran Viaje. Soy Pablo Strubel, autor de la web y el libro Cómo preparar un gran viaje y organizador de las jornadas de los grandes viajes. Y en este podcast quiero compartir la experiencia y aprendizajes de gente que ha hecho increíbles viajes de varios meses o años. ¿Empezamos? Hola, viajeras, viajeros, bienvenidos. Aquí estamos, un programa más, un podcast nuevo de Un Gran Viaje en el que vamos a hablar con Dani Q, como os adelantaba. Pero antes de nada, dejadme que os diga la ilusión que me ha hecho saber y conocer que en iTunes, una de las plataformas en las que se puede escuchar este podcast, permite hacer valoraciones del programa. Y resulta que me he enterado de que hay 8 valoraciones ya en esta plataforma, todas ellas de 5 estrellas, así que 1000 gracias a las 8 personas que las hayan puesto, y 3 de ellas tienen una pequeña reseña que me gustaría leeros porque me ha hecho muchísima ilusión conocerlas. Closada dice, por ejemplo: me encanta todo, ameno, instructivo, las preguntas muy acertadas, se nota que están hechas por otro viajero, muy al grano. Bueno, 1000 gracias. Vique Canine también comenta: si te gusta viajar, conocer otras culturas, descubrir otros países, no te puedes perder esto, en mayúsculas. Pues eso, 1000 gracias. Y también a Enrique del Riego, que por ejemplo comenta: genial podcast, siempre entrevistan a viajeros con historias y vivencias muy interesantes que hacen viajes muy llamativos y diferentes, entrevistas largas de las que merece escuchar para inspirarse y soñar futuros viajes. 1000 gracias a Enrique, a Vique Canine, a Closada y al resto de personas que han puesto estas reseñas, y me gustaría invitaros a los que no lo hayáis hecho todavía y que nos escuchéis a través con vuestros iPhones, a través de iTunes o en la app podcast, pues que pongáis vuestra reseña, de verdad nos ayuda muchísimo, a mí me da muchísima ilusión y sobre todo hace que más gente pueda localizar y saber de qué va este programa, ¿no? Más allá de lo que nosotros lleguemos con las redes sociales. Pero bueno, no me enrollo más porque hoy vamos a hablar con Dani Q, que como os adelantaba es un viajero catalán que en 2014 decidió irse de viaje. Partió sin saber realmente cuánto tiempo estaría en ruta y a día de hoy sigue dando pedales por el mundo. Durante 5 años ha estado viajando por América y ese va a ser el grueso de nuestra entrevista. Y desde finales de 2019, ya cuando cumplió esos 5 años, sintió que era la hora de dar un cambio y viaja por Asia acompañado de Judith Viñolas, su pareja actual. En fin, el coronavirus le ha obligado a regresar desde Azerbaiyán a Cataluña, donde mantuvimos esta conversación que ahora os voy a poner. Pero bueno, tras un verano en el Pirineo ya andan planeando el regreso a la ruta y nuevos planes. En fin, espero que os guste esta conversación. La disfruté un montón haciéndola. La hicimos al aire libre en este otoño. Se oye algún pájaro, algún ruido de fondo y permite hacerse un poquito más a la idea de lo bien que lo pasamos y lo a gusto que estuvimos hablando de viajes y nuestra pasión viajera. Sin más, os la dejo. A disfrutarla muchísimo. Hola Dani, bueno, qué gusto poder hablar contigo, ¿no? Pues el gusto es mío, Pablo, ya tenía ganas de charlar un ratito contigo. Sí, la verdad es que contigo pasa como con tantos viajeros que nos conocemos por las redes sociales. Ajá. Que eso mola de las redes sociales, pero que no nos habíamos conocido en persona hasta hace un mesecito y qué bien conocerte. Estamos ahora en Cataluña y bueno, estás descansando, se podría decir, después de más de 5 años de viaje o 5 añitos justos por América y luego por Asia Central, que también habéis estado. Así es. Pero bueno, vamos a hablar un poquito, si te parece, de principalmente de tu viaje por América. Y los oyentes siempre saben que a mí me interesa mucho saber
cómo surge la idea, ¿no? ¿Por qué? Porque alguien de repente que tiene una vida normal, tú si no me equivoco eras informático, de repente decide dejar eso temporal o permanentemente y se va a viajar, ¿no? Y nos vamos a febrero de 2014, ¿no? Esa es la fecha en que empieza tu viaje. Exacto. Pero ¿de dónde surge esa idea? ¿Por qué te lanzas a viajar en bicicleta? Bueno, quizás hay varias circunstancias. En primer lugar, yo nunca tenía la idea de que se podía viajar por el mundo en bicicleta. Además tenía esa concepción de que para viajar por el mundo de una forma larga en el tiempo hacía falta mucho dinero. Y la bicicleta en ese sentido apareció como de casualidad en mi vida y como una revelación de que se podía viajar de una forma modesta, que en el tiempo se podía economizar bastante. Así que en parte fue de casualidad. Lo que, pues, algún viajero que descubrí, concretamente, bueno, yo frecuentaba una librería de cosas de montaña y me gustaban muchas actividades de alpinismo. Y un día pues había una charla de un chico que había hecho un viaje de Zaragoza a Pekín en bicicleta y bueno, me encantó. Sí. Y ya ahí fue un poco la raíz de que naciera ese gusanillo de... Aunque viajar ya me gustaba en general, siempre, bueno, viajaba a veces cuando estaba estudiando, por ejemplo, en la universidad, pues viajaba a ver a mis compañeros de facultad que estaban haciendo algún Erasmus y de alguna forma ahí en esos viajes descubrí un poco lo que era plantarme solo en algún país, porque a veces ellos estaban estudiando lo que fuera y tenía que, bueno, yo buscarme la vida un poco y es donde yo creo que empecé a descubrir a mí mismo como un gran compañero de viaje, que eso es algo muy interesante, ¿no? Cuando uno lo descubre. Viajar solo te refieres, ¿no? Y estar a gusto contigo mismo viajando. ¿Qué otros viajes anteriores habías hecho a este gran viaje? ¿Ya habías viajado a América o Asia? O... No, verdaderamente no. O sea, realmente era prácticamente un novato en ese sentido. Había hecho eso, como te decía, algún viaje por Europa de mochila o, bueno, visitando sobre todo a compañeros de Erasmus y algún viaje particular, pero más, pues en modo como un turismo que conocemos todos, pero no así más mochilero, más aventurero. Lo único que sí hacía es viajes más de montaña y hacer actividades de montaña. A veces iba a Canarias o a otros lugares, cordilleras, a veces solo incluso, a Asturias, a picos de Europa, pero solo más bien cosas de montaña, ¿no? ¿Y qué pasa ahí en tu vida que de repente decides tomarte un parón y lanzarte a la carretera? Bueno, aparte de eso que te contaba, de descubrir un poco ese mundo de la bicicleta, también yo de alguna forma era un apasionado de hacer actividades que me hicieran sentir muchas cosas, de vivir al fin y al cabo, ¿no? Y también, bueno, pues quizás unas circunstancias. Todo el mundo yo creo que tiene un punto de inflexión a veces para hacer un viaje largo. En mi caso, bueno, personalmente también, no lo comento muchas veces, pero yo tenía unas circunstancias personales. Por ejemplo, mis papás fallecieron cuando yo era más chiquito y yo incluso tuve una larga enfermedad cuando yo era más joven, que a lo mejor de alguna forma pues me hizo ver la vida de una forma diferente, o me hizo aprender que la muerte es algo que puede estar en cualquier momento y a disfrutar de la vida al fin y al cabo, ¿no? Y mi vida más rutinaria, como solemos decir, de informático, de vivir en Barcelona, de tener un trabajo, me encantaba, o sea, no me disgustaba, porque al final yo en mi ocio, pues eso, hacía cosas de alpinismo, o era muy social con mis amigos, diferentes actividades, pero siempre buscaba algo que le diera un sentido como más grande, ¿no? A la vida y algo a vivir, que al fin y al cabo es un regalo. Sí, y entonces tú que eras informático, ¿verdad? Sí, yo estudié varias cosas siempre de programación, bueno, primero un ciclo formativo de grado superior, luego la ingeniería, y siempre estaba vinculado al mundo de la informática. Sí, y dices de repente en la oficina un día que te piras, o pediste una excedencia, o ¿en qué condiciones te fuiste? La verdad que el último trabajo era un proyecto determinado que venció, y antes de encontrar otra cosa nueva, pues ya me di como el espacio para hacer algo diferente, hacer un pequeño viaje, un gran viaje. Entonces yo partí con la idea interior de que eso sería un gran viaje seguramente, pero siempre con el respeto de decir, a lo mejor esto no me gusta, a lo mejor lo pruebo y bueno, y no es para mí. Sí. ¿Y saliste con una idea en mente de la ruta? Porque tu viaje al principio fue por España. Exacto, o sea, saliste de en casa ese con sentido, bici, ¿no? Tal como te contaba, un poco para probar si eso era para mí, porque ese mundo de la bici, a pesar de que yo hacía cosas de montaña y a mí la acampada y ese tipo de aventura de dormir casi en cualquier lado siempre me ha gustado, pues no sabía si yo me iba a adecuar a ese mundo de la bicicleta y a pasar muchos días sin saber dónde dormir, etcétera, etcétera. Yo intuía que me iba a encantar, pero bueno, yo creo que uno hasta que no lo prueba no puede saberlo con ciencia cierta. Sí.
¿Y qué tal esas primeras sensaciones? Primero fuiste de Barcelona, que es de donde eres, Pues, hasta Santiago, ¿verdad? exacto, crucé toda España, digamos, además a finales de febrero, que es un poco hostil a veces, pero la verdad que me encantó. Ese primer viaje, como yo intuía el tema de la acampada libre y de esconderme por ahí en algún lugar para acampar y de cocinarme en mitad de la naturaleza, a mí me encantó desde el primer momento. Yo ya desde los primeros días que salí con la bici ya sabía que, bueno, que eso era para largo plazo. Sí. Lo que pasa es que luego España, entre comillas, era fácil, aunque era tu primer viaje. No sé si por eso te fuiste a Marruecos, para que fuera no sé, una prueba o... Efectivamente, de alguna forma sí. Ya cuando acabé crucé, bueno, toda España hasta Fisterra, hasta después de Santiago de Compostela. Me aventuré un poco a ir a Marruecos, que era pues como una prueba mayor. A pesar de que está aquí cerquita, pues como muchos saben, pues es un contraste muy grande con nuestra cultura. Y enfrentarme a eso con una bicicleta y yo solo, pues también intuía que me iba a encantar, Sí. pero bueno, ya era un reto de mayores características. Sí. ¿No habías estado en Marruecos? Nunca había estado en Marruecos, ni Y- conocía casi nada del mundo Ya. árabe. ¿Y qué tal la experiencia? Bueno, la experiencia fue nivel humano, a nivel... en líneas generales fue increíble. Sí. O sea, a mí Marruecos me encantó. Toda la cultura me llamó mucho la atención, me fascinó enseguida. Porque, bueno, eso, lo que decía, es un mundo que tenemos muy cerca, pero a la vez está muy lejos de nuestra cultura y tenemos muchas cosas que aprender, que nos pueden sorprender, y la gente, la verdad, me recibió muy bien. A pesar de que tuve, a veces cuento, pues una pequeña anécdota negativa, que en un lugar, pues, en un lugar concreto me robaron, siempre hago hincapié en que en líneas generales a mí Marruecos me encantó y estoy deseando volver, ¿no? Sí, sí. ¿Y cuál era tu idea? O sea, ¿querías probar Marruecos? ¿O tu idea inicial era seguir hacia el sur, hacia África? ¿O de repente ya tenías en mente América? En ese momento no, quizás no sé por qué, pero me llamaba mucho la atención América. No sé si también por el hecho de que compartimos parte de la cultura, o de que había conocido gente de Latinoamérica, o de que había seguido otros viajes ya de que estaban viajando por América. Me fascinaba un poco conocer todo ese mundo que compartimos buena parte de nuestra cultura. Sí. Así Y bueno, pues regresas a Cataluña, Ajá. pasaste un periodo de tiempo ahí, cortito, Sí. y te embarcaste hacia América. Me gustaría preguntarte por tu entorno, porque cuando ya das el salto a América, yo creo que ya seguro que ya sabías que eso iba a ir para largo, ¿no? Que te estaba gustando el viajar en bici, que... ¿qué te dijo tu entorno cuando te piraste, tus amigos más cercanos? ¿Que estás loco? ¿Cómo es que has dejado el curro? No sé, ¿qué te... ¿Cuál Bueno, fue el apoyo? en ese sentido, como muchos viajeros saben, lo que siempre aflora es las dudas de los demás. Y obviamente incluso te pueden afectar, ¿no? Yo, como estaba convencido de lo que iba a ser y de lo que quería hacer, pues no me afectaban demasiado, pero es verdad que mucha gente, obviamente, cuando le contaba que iba a ir, por ejemplo, a México, pues me trasladaban sus propios miedos, porque por desgracia muchas veces lo único que conocemos de algunos lugares, pues son esas noticias negativas que nos llegan por la prensa, que desde luego siempre hacen más ruido que las cosas buenas, lamentablemente. Sí. Pero muchos, obviamente, pues desde la seguridad que da una vida rutinaria en cualquier ciudad nuestra occidental, pues eso, trasladaban sus dudas y me decían: joder, ¿cómo te vas a ir? ¿Estás loco? ¿Dónde vas a ir tanto tiempo por América? Que ahí te pueden matar, te pueden hacer algo. Y verdaderamente gente joven de mi edad, mis amigos de toda la vida, me sorprendí. De hecho, me sorprendí que alguna gente incluso eso me trasladaba, bueno, ese un miedo que a veces, bueno, yo me di cuenta de que era infundado, ¿no? Sí. Muchas veces. ¿Y tú tenías alguno? O, no diré miedo, pero dudas, no sé, al final te estabas enfrentando con algo también nuevo para ti, ¿no? Sí, hombre, es innegable que uno siempre tiene que vencer, obviamente, esos prejuicios que todos nos creamos, por desgracia, por eso, por los medios, por las noticias que nos llegan, de decir, hostia, pues a ver si va a ser peligroso de verdad y tal. Sí. Lo que pasa es que yo, como tienes tantas ganas de hacer algo y tienes una motivación muy grande, siempre en quien confías es en esa gente viajera que verdaderamente estaba allí y que realmente estaban disfrutando de esos lugares, ¿no? Sí. En Estados Unidos, por ejemplo, me pasó en algún momento que, bueno, recuerdo un caso particular, ahora me ha venido a la mente, que de hecho me enfadé con alguien, ¿no? Porque, bueno, yo iba pedaleando tranquilamente y un chico, bueno, un señor, de hecho, se me puso al lado y me preguntó hacia dónde iba y tal, y le dije que iba, bueno, en ese momento le dije que iba hasta Argentina en bicicleta. Y bueno, recuerdo que cuando le dije que iba para México en primera instancia, me dice: oh,
Oh, México, you gonna be killed. Me dice, te van a matar. Y de hecho, recuerdo exactamente que me giré con cara de enfadado. Digo, oiga, porque ya estaba cansado de que ese tipo de mensajes me lo dijera la gente. Digo, oiga, ¿usted ha estado allí? Dice, no, pero no ves la tele, me dice. Ya le dije, mire, señor, no me diga, o sea, con perdón, tonterías, si usted no ha estado nunca allí, pero ¿cómo puede hacer esas afirmaciones así tan a ligera? Te van a matar, me dijo, ¿no? Al final, bueno, por desgracia es lo que decía, que ese tipo de, bueno, la prensa y los medios, al final, hace mucho ruido todo ese tipo de noticias y nosotros mismos aquí tenemos el desconocimiento de muchos lugares que al final, bueno, son maravillosos. Sí. En las fotos que vemos ahora últimamente en Instagram, sales con una bici preciosa, súper moderna, un equipazo... Pero creo que empezaste el viaje de una manera más humilde, con lo que tenías. No, bueno, empecé y estuve la mayor parte del tiempo, ¿no? De estos 6 años he estado con una bicicleta que yo tenía en casa. Al final, yo siempre digo, cuando me preguntan, ¿y qué es lo que hace falta? ¿Y qué material tal? Mira, lo único que hace falta es determinación, es dar el paso. Aunque suene simplista, la bicicleta, casi con cualquier bicicleta se puede hacer. O sea, América en ese sentido, Latinoamérica sobre todo, es un ejemplo bárbaro porque ves a gente viajando, o sea, con cualquier cosa, porque tienen la motivación de hacerlo y bueno, lo que no tienen es pues las herramientas, a lo mejor las cosas que tenemos en Europa de material y de últimas tecnologías. Pero en ese sentido, casi con cualquier cosa se puede viajar. Y bueno, yo tenía una mountain bike, pues la que tenía en casa. Luego me dio ciertos problemillas por el camino, pero bueno, yo disfruté muchísimo con ella. Claro, pero igual hay gente que ahora está escuchando esto y dice, no, es que yo no sé de mecánica, eso, no tengo una buena bici, como que le da reparo. ¿Crees que es necesario también, por ejemplo, eso, saber de mecánica o no? A ver, nunca está de más. Es decir, yo sigo siendo un novato en cosas de mecánica, es decir, no sé muchas más cosas de las que he ido aprendiendo por el camino o el propio camino me ha enseñado, pero yo ni era ciclista, deportivamente hablando, ni era un alto practicante de la bicicleta de ciclismo, porque yo la usaba más bien de pequeño y tenía esta bicicleta para salir de vez en cuando. En ese sentido, obviamente uno pues puede aprender 4 cositas básicas que le van a ir muy bien en el día a día, pero todo se aprende por el camino y hoy en día hay muchas herramientas, siempre va a haber alguna mano que te ayude cuando menos te lo esperas, es decir, no, eso no puede ser un hándicap como una barrera mental para no salir, es decir, si uno se prepara un poco, pues siempre va a venir bien. Pero sí, vamos. De hecho te llegó a pasar, creo, una de las averías más complicadas de solucionar que pueda tener un cicloturista, que es que se te rompa el cuadro de la bicicleta, es decir, la estructura de la bicicleta, el esqueleto. Entre muchas. ¿Cómo solucionaste? ¿Dónde surgió esto y cómo lo solucionaste? Lo solucioné de milagro, yo creo, porque, bueno, al final también, bueno, yo iba acumulando muchas cosas, obviamente en un viaje largo hay que comprender, ahora mismo la gente que se fija en cosas de bicicleta ve que se ha puesto de moda, bueno, el ir muy ligero, el ir con muy poquitas cosas, y es evidente o es fácil entender que cuando alargamos un viaje en el tiempo, pues uno necesita pues cosas para el frío, cosas para el no frío, necesita llevar más material que en un viaje más corto o que podría prescindir, ¿no? Pero en ese sentido yo le iba poniendo mucho peso y la bici, pues la pobre bici se quejaba, evidentemente. Y en un momento dado en Perú, recuerdo, pues en un sitio de montaña ya me di cuenta de que un ruido raro que yo venía escuchando desde hacía semanas, pues era una rotura del cuadro que tenía desde hacía un tiempo. Y bueno, ahí apareció un maestro minero medio alcoholizado de la montaña y en ese momento me pudo salvar un poquito. Y no le tenía mucha fe, pero me hice un apaño ahí porque claro, el cuadro de aluminio ya, pues mucha gente sabrá que es difícil de soldar a veces, pero bueno, me hice un apaño que me duró un tiempito y luego bueno, llegué hasta una ciudad donde pude cambiar el cuadro gracias a una amiga que me hizo la donación porque incluso en ese momento hubo gente, amigos que me dijeron, yo te mando mi bicicleta, te la dono. Sí, mucha gente, la verdad que eso, en ese sentido, bueno, es algo básico, es una bicicleta, al final es eso, sí, bueno, se puede arreglar la mayoría de cosas y hasta la rotura del cuadro se pudo solventar de alguna forma, o sea que... Yo recordaba que Salva Rodríguez también, él por África también salió con una bicicleta, creo que dijo que costaba 300 euros o el equivalente. Y bueno, pues en África al final se le rompió, pero bueno, no fue un impedimento el tener una bicicleta buena para empezar su viaje. Tú empezaste por Estados Unidos. Ajá. ¿Por qué?
empezaste por Estados Unidos y hay que decir, acabaste, o sea, cruzándote todo Latinoamérica realmente, hasta Argentina y Chile. Y Brasil. Con los años, ¿no? O sea, al final fueron Exacto. 5 años que hemos dicho. Tu viaje empieza por Estados Unidos. Mucha gente hubiera tirado o hubiera gustado de ir hasta Alaska, ¿no? La clásica panamericana, pero tú poco a poco fuiste hacia el sur. Cuéntanos un poco cómo fue la ruta, sí. Pues en primera instancia el partir de Estados Unidos simplemente fue una cuestión logística y económica sobre todo, porque encontré un vuelo barato que me plantó allí. Y a pesar de que mucha gente hacía ese viaje hacia el sur, que es muy común o bastante común hacer ese viaje entre Alaska y la Patagonia, yo finalmente me lo planteaba como una forma de vivir. O sea, sé que iba a estar un tiempo con la bicicleta, unos años, y quería dejarme llevar un poco. No quería tampoco ni repetir un viaje de otra persona o de hacer esos tópicos, aunque me basaba un poco en cuadrar también las épocas de invierno y verano de algunos lugares. Pero simplemente me fui dejando llevar. El hecho de simplemente, por ejemplo, de no ir a Alaska fue un poco por la época en que encontré ese vuelo barato, que ya era septiembre, bueno, eran finales de agosto, perdón, y pues ya hacía un poco de frío en esas latitudes. Pero en otro sentido, luego por México, en algunos países yo pasé mucho tiempo. En México estuve un año, mucho tiempo, entonces me dejé un poco llevar por el mismo viaje. Sí. ¿Y Estados Unidos qué te pareció? ¿Es tan horroroso desde el punto de vista capitalista, la sociedad, las ciudades, o incluso intentaste alejarte de esto desde el principio? No sé. Bueno, yo creo que al final todas estas cosas depende del punto de vista que uno quiera partir. Yo verdaderamente en Estados Unidos me llevé una grata sorpresa, siempre lo cuento, con la gente sobre todo, la gente muy educada, muy respetuosa. Mucha gente paraba el auto a veces para ofrecerme incluso fruta, o ofrecerme su ayuda, ofrecerme agua. Bueno, ya sabes, esas cosas de los prejuicios, ¿no? Que muchas veces montamos, y me llevé una grata sorpresa en ese sentido con la gente muy educada, muy bien. Sí que es verdad que en algunos aspectos, como luego me pasó en Latinoamérica, que yo pues preguntaba mucho a la gente local para acampar, para pedir un lugar. En Estados Unidos siempre encuentra uno esa private property, esos carteles de propiedad privada por todas partes, que alejan un poco a la gente a veces de lo que es las viviendas y de acercarte a la gente. Se crea como una distancia, pero cuando conoces a la gente o cuando la gente se acerca a ti, la verdad que es muy amable, ¿no? Pero sí que hay una pequeña distancia a veces que vencer, ¿no? Es en ese mundo más occidental de las ciudades, sobre todo. Pero a mí me encantó. Luego, aparte, bueno, en Estados Unidos, en el tema naturaleza, tienen una idiosincrasia particular, que tienen de todo, ¿no? Y los parques naturales son una maravilla. Tú ibas buscando un poco eso también, supongo. Bueno, por tu pasado montañero. Exacto, a ver, y demás, seguro que te encantó, ¿no? Estuviste en las Rocosas, supongo. Exacto, en parques como Yosemite, el Death Valley, que lo crucé también, zonas de Arizona que son hermosas, entré un poquito en Utah también, buscando eso, los parques, la naturaleza exuberante esa de Estados Unidos, que bueno, que como decía, es espectacular. Hasta otras latitudes a lo mejor, como la Patagonia, no encontré esos bosques tan exuberantes, ¿no? Aunque en zonas tropicales hay cosas muy, muy hermosas, y parques y playas y bueno, selva, etcétera, pero esos bosques tan exuberantes, tan imponentes, las secuoyas que bueno, que no puedes abrazar ni con 20 personas, son algo espectacular. En cambio, supongo que entrar en México fue como un salto a otro mundo, ¿no? Viniendo de Estados Unidos a nivel cultural y social y demás. De hecho, ahí te quedaste, como decías antes, un año. Vaya, totalmente, sí. Es como encontrar una segunda casa, prácticamente. Totalmente, ya desde, bueno, familias que fueron parte de mi familia y lo son a día de hoy, hasta en algún momento que me enamoré en algún lugar y pasé más tiempo en la ¿surgieron cuenta. Temas? Sí, exacto. Bueno, eso claro, pasa el viajero también. al final, claro, yendo solo, ¿por qué no? Claro. Claro, desde luego uno está abierto a cualquier cosa que suceda, ¿no? Entonces, en un lugar determinado donde coincidí, por ejemplo, con Salva Rodríguez, con otros viajeros que citabas, que por ejemplo como Guadalajara, en México, que es un sitio donde llegan muchos viajeros. Bueno, pues ahí pasé un tiempo y bueno, pues inevitablemente a veces pasa eso de enamorarme de una chica local, que en ese caso, bueno, yo nunca podía pedirle que abandonara su tipo de vida. Yo tenía muy claro que quería seguir mi viaje, entonces en un momento dado sabía que iba a continuar.
Y ella, en un momento, sin yo pedírselo, decidió arrancar un poco su vida y lanzarse conmigo con la bicicleta. Ahí va. ¿no? ¿Y estuvisteis pedaleando juntos? Sí, de hecho Salva nos regaló unas alforjas, nos vio que estábamos montando ahí con unas mochilas y tal, y incluso recuerdo eso que tengo por ahí. Bueno, están por ahí en México, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, luego pues el amor, pues como pasa en muchos aspectos de la vida, pues duró un tiempo y en nuestros viajes se separaron, ella incluso siguió viajando. Anda. Por su cuenta y nuestros caminos se separaron, pero bueno, mantenemos el contacto y bueno, son cosas que pasan, pero... ¿Y en México aparte de tener estos vínculos emocionales, qué ruta hiciste y qué... En México, bueno, atravesé la Baja California, que es algo muy común a la gente, para la gente que viene de Estados Unidos es muy común, es una península que queda en la parte occidental de México, que bueno, es muy común también que la gente estadounidense viaje por esa parte, es muy tranquila además y bueno, tiene una particularidad que tiene unas zonas de desierto y bueno, es muy interesante en el ámbito de naturaleza. Y luego ya crucé a la parte interior peninsular más de México, a Mazatlán, la parte de Sinaloa. Estuve en muchos estados finalmente porque bueno, pasé mucho tiempo en México. Luego en la zona de la península de Yucatán también pasé varios meses porque me quedé trabajando un poquito en un pequeño trabajo que me ofrecieron a distancia y justamente encontré a unos conocidos que me pudieron hospedar durante un par de meses. Entonces, bueno, fue como se dio dando el viaje. Luego tuve la oportunidad también de viajar a Cuba. En ese momento fue algo también casual, porque en ese momento, bueno, económicamente iba un poco más justito a lo mejor en el viaje. Y de hecho, casualmente yo había hospedado en mi casa, bueno, esto para que a la gente lo entienda, hay unas redes de hospedaje que nosotros como viajeros utilizamos, que son de hospedaje al turista, como Couchsurfing y Warm Showers. Entonces yo en mi casa de Barcelona había hospedado a un chico mexicano y bueno, resulta que luego al cabo de un año y algo yo pasé por su casa, ¿no? Y bueno, su mamá estaba tan agradecida que yo hubiera ayudado a su hijo que bueno, que me quería ayudar con mi viaje y me quería ayudar económicamente. Y bueno, son de esas ofertas que a veces son como, bueno, una familia que además me hospedó durante un mes en su casa y era como que no quería que yo rechazara esa invitación de ayudarme económicamente y al final esa mujer me pagó los billetes a Cuba. Entonces yo viajé a Cuba gracias a esa familia un poco, porque en ese momento yo, bueno, sopesé un poco lo que costaba y al final no iba a hacerlo. Y bueno, casi fui a Cuba casi por la ayuda de esa familia. Son qué cosas bonito, que pasan. ¿no? Sí. Y qué difícil aceptar a veces esos regalos. O a mí me cuesta, ¿eh? A mí personalmente, cuando viajo muchas veces la gente te ofrece cosas y un poco por educación malentendida tal vez, como que me cuesta decir que sí. No sé, y no sé, unos billetes a Cuba, que debía ser un dineral también, no pues sé. Sí, como unos $300 más o menos, la ida y la vuelta. Y me acuerdo precisamente Salva Rodríguez, que bueno, para que no lo conozca, es un viajero que estuvo 10 años viajando en bicicleta por el mundo, que fue el que me regaló esas alforjas para aquella chica que contábamos antes. Y en ese momento yo le decía, oye, que no puedo aceptarlo, joder. Y me decía, pero aún no has aprendido que la gente que de corazón te quiere regalar algo por el camino lo tienes que aceptar. Porque hay mucha gente que, bueno, de corazón ve que lo que estás haciendo a lo mejor es un sueño que ellos tenían y por las circunstancias de su vida no han podido realizar, el hacer un viaje largo, el hacer una aventura así en bicicleta. Y para mucha gente, bueno, es incluso rechazarlo es como hasta una ofensa, claro, ¿no? Podría ser. Sí. Entonces hay que aprender dejarse, también, hay que... Cuesta, pero hay que aprender también, ¿no? Oye, ¿y Cuba qué? Te fuiste con la bici, supongo, también? ¿Y cómo fue la experiencia? Pues la verdad que es una maravilla. Cuba, cuando uno se aleja un poco de la idiosincrasia, sobre todo de Santiago y de La Habana, que bueno, no es que tenga algo remarcadamente negativo, pero bueno, hay una migración que ha habido en la isla donde todo está más supeditado al turismo, ¿no? Y hacer un poco de negocio con el turista. Y cuando uno se sale de esas zonas más turísticas, bueno, la gente cubana tiene un calor especial, es una maravilla, ¿no? Y ves que encima de corazón, gente que... Porque bueno, también innegablemente hay una realidad que es dura también en la isla, gente que tiene muy poco, eso pasa comúnmente y lo solemos repetir los viajeros, gente que tiene muy poco lo comparte contigo. Y eso pasa en Cuba y el calor de la gente es muy especial, no sé, yo estuve solo un mes, ¿no? Porque en muchos países he estado mucho tiempo, pero en Cuba solo estuve 31 días, pero me encantó. Bueno, entonces después de Cuba regresas a México. Ajá. Pero me gustaría preguntarte, porque has mencionado que estuviste trabajando. El tema me gustaría hablar o que me comentaras del dinero, si no te importa, un poquito, porque
claro, también para hacer un gran viaje mucha gente cree que hay que tener mucho dinero. ¿Cuánto habías ahorrado? Si te planteaste desde un principio trabajar en ruta, un poco cómo era la gestión del dinero y de tu presupuesto en ruta, para alargarlo tanto, claro. Es algo que es obvio que siempre preocupa a mucha gente antes de partir. En mi caso, bueno, como te contaba eso, tuve algún trabajito por el camino, pero la verdad que fue circunstancial. No es que lo buscara expresamente, sino que me lo ofrecieron porque yo me dedicaba a cosas de desarrollo web. Sí. Y bueno, hice algún temas trabajito digitales y... Exacto, lo último que hacía es cosas de desarrollo web, sobre todo. Entonces, bueno, hice algún trabajito por el camino. Luego, aparte, pues mi viaje también se apoyó en enviar postales, vendí algunas camisetas. ¿Ah, sí? Como manera de financiación. Bueno, como apoyar un artesanal, poquito, exacto, sí, apoyar un poquito el viaje. Pero bien es cierto que yo sí que es verdad que partía con unas circunstancias especiales que a lo mejor me hicieron un poco estar más tranquilo en ese sentido, que era que, bueno, pues simplemente yo tengo mi piso donde yo vivía, pues se lo alquilé a un amigo de toda la vida, dejé mi casa, vendí mi coche en ese momento y me desprendí de todas esas cosas, pero sí que es cierto que contaba un poquito con ese pequeño dinero del alquiler que me iba ayudando cada mes, y obviamente el viajar en bicicleta, bueno, pues se puede economizar mucho, ¿no? Si uno quiere, obviamente pues puede ir cada día a un hotel, pero normalmente pues la gente que viajamos en bicicleta, o mucha de la gente que viajamos en bicicleta, pues o no pagamos por dormir, llevamos un hornillo para cocinar, economizar un poco en ese sentido. Y bueno, es una forma de viajar que no es para todo el mundo porque hay que prescindir de comodidades, pero sí que es verdad que en muchos países del mundo se puede hacer muy económico si uno quiere. Pero que al final yo de alguna forma también el camino me enseñó muchas formas de financiar un viaje así, ¿no? Quiero decir, yo no soy a lo mejor el mejor ejemplo en ese sentido porque contaba con ese pequeño respaldo, pero por ejemplo con la chica esta de México con la que viajé, yo le ayudaba, pues ella buscaba sus formas de financiación y por ejemplo le ayudaba a vender dulces que comprábamos en una tiendita, y bueno, con un poco la excusa de que hacíamos un viaje en bicicleta, la gente ya nos ayudaba y compraba los dulces y ella acababa ganando más que en su antiguo trabajo. Ahí va. Es decir, además sobre todo en América habrás visto muchos viajeros que han... O sea, la creatividad es infinita. ¿Y qué otras cosas así llamativas recuerdas de trabajos? Bueno, desde hacer artesanía, que es algo muy común, hasta vender comida, hasta... En Latinoamérica es muy común que, bueno, no es tan prohibitiva la creatividad en el sentido de que uno puede plantarse en cualquier plaza mayor de cualquier pueblo y poner la bicicleta al lado y tirar un tapete al suelo, y cualquier cosa, manualidad que haga, mucha gente lo va a ayudar. Aunque económicamente hay muchos países donde uno puede pensar que no va a ganar una cantidad indulgente de dinero, pero para viajar ese poquito va a ayudar de forma importante. En el fondo la gente lo que quiere es colaborar con tu viaje, ¿no? Tal vez sea un par de euros o 5 euros, yo qué sé, te va a intentar, supongo, apoyar. De hecho, vendas lo que vendas, por ejemplo, solo el hecho de enviar postales, mucha gente, a veces conocida, mucha parte conocida, y otra gente simplemente que me veía por el camino y ya me quería ayudar, y me compró postales y me hacían donaciones a veces incluso de bastante dinero. Bueno, ¿pero montabas una mesita o algo así? ¿O cómo, No, yo las enviaba en principio por correo y luego de forma digital con un servicio que las imprimía y les llegaba de forma física a casa, pero era más, no me plantaba en un lugar. Sí, lo que hacía así físicamente era, pues en ese caso cuando viajaba con esta chica, hacía pues eso, le ayudaba vendiendo a dulces o cosas así. Y luego pues por ejemplo en el camino, por contar otra cosa, yo hacía unas pequeñas bicicletas con alambre. Mira. Y yo las usaba principalmente para regalar, sobre todo con familias que nos hospedaban o que me hospedaban. Qué bonito, lo dejaba como recuerdo. Pero el amigo que me enseñó a hacer esta artesanía, él viajaba con eso, y viajaba solo con eso, vendiéndola. Exacto, a precio donativo. Y la gente, ya solo por el hecho de colaborar con un viaje, con un sueño así, bueno, pues te ayuda muchísimo. Además, América está muy abierta a eso, ¿no? Cualquiera, en Europa seguramente haya muchas regulaciones, prohibiciones, restricciones a la venta ambulante, y en América
Es, bueno, exacto, todo tiene su flexible. parte negativa y positiva, ¿no? Y es verdad que en ese sentido, bueno, América deja más libertad para todo eso, ¿no? Incluso para la cocina. Hay gente que, me acuerdo gente que hacía tortilla de patatas y bueno, y le iba bien. Sí. Y a lo mejor vas un día a un hostel para usar la cocina y bueno, aprovechas para ir a la plaza y explicar un poco tu viaje a la gente. Y la gente, ya te digo, hay una cultura viajera importante en Latinoamérica y la gente por ayudar ese tipo de sueños, la verdad, a veces se desvive incluso. Claro, se desvive. Dejas México y te adentras en Centroamérica. ¿Qué ruta seguiste? Así a grandes rasgos. Pues en Centroamérica casi todo se podría decir que fui más por el Pacífico. Pero, por ejemplo, en Guatemala es un país que, bueno, en la parte central, y esa parte es muy interesante, es una zona muy de carácter indígena, una zona volcánica, o sea, es muy interesante. Y bueno, sobre todo se podría decir que fui más por la parte del Pacífico, porque por la parte del Caribe, bueno, en México sobre todo ya había estado un tiempo, entonces fui más, es la ruta más común de hecho para los cicloviajeros, porque bueno, es un poquito más llana a veces, entonces bueno, es más agradable para el pedaleo. Ahí tuviste que superar, supongo, también el tapón del Darién, ese estrecho o no dificultad geográfica que impide pasar de Panamá a Colombia. Exacto. ¿Cuánto tiempo llevabas ahí de viaje? O dicho de otra manera, también estoy pensando, ¿no estabas cansado? Claro, viajar unas pocas semanas de vacaciones se disfruta, pero tanto tiempo, ¿no te cansaste? No. Yo sé que es algo personal lo que digo, ¿no? Pero a mí me fascina. A día de hoy, o sea, casi estoy más convencido que el primer día o que en ese tiempo de viajar así. O sea, a mí me fascinó el hecho de viajar en bicicleta. Encontré un medio ideal para viajar. Bien, es cierto que no he probado tampoco, no sé, una moto, un coche, pero me di cuenta que la conexión que generaba con la gente era muy especial. Sí. La bici para mí genera una empatía con la gente que de alguna forma te abre muchas puertas. No sé cómo decirlo, pero la gente cuando ve la bicicleta es como que ya le dan ganas de ayudar al viajero, ¿no? Y crea una empatía especial con la gente. Porque todos hemos tenido una bicicleta antes o después. Exacto, sabemos que es algo un que te allana físico, un poco, porque yo he pasado por zonas muy modestas, pues, y de pobreza notoria, pero una bicicleta siempre está ahí en algún rincón, ¿no? Y uno trata incluso de bueno, quien más quien menos trata de adecuarse un poco a los lugares por los que pasa y de una forma modesta, aunque vaya una bicicleta más moderna que la que haya en algún sitio, pero la gente de alguna forma yo creo que se imagina el sufrimiento, de alguna forma de que vienes en bicicleta desde tan lejos, no se pueden imaginar, ¿no? A veces me preguntaban si venía desde España con la bicicleta en América, ¿no? Y decían, no, exactamente no. Pero bueno. Bueno, el primer contacto con Sudamérica es en Colombia, al que llegaste por avión, si no me equivoco, ¿no? Llegué por avión. El Darién que hablábamos antes. Exacto, porque es bueno, pues como mucha gente ya sabrá, es una zona donde se corta la gran carretera panamericana y no hay forma terrestre de cruzarla, o por lo menos viable para la mayoría de mortales. Y ahí hay que tomar o un barco o un avión, y no hay un ferry regular, o sea que hay que hacerlo normalmente con veleros privados, que suele ser un poco costoso. Entonces, bueno, yo ahí opté también por la vía más económica en ese momento. Aunque suele ser bonito hacerlo en velero, pero bueno, en ese momento era difícil. Sí. Y también me pregunto, ¿no? ¿Cómo se va planeando o cómo iba surgiendo tu ruta? O sea, ¿tú llegas a Colombia, ya tenías en mente qué querías ver o...? No, para nada. En base a lo que vas... Bueno, ¿cómo? Yo normalmente me dejo llevar con la gente local. O sea, no hay mejor forma de conocer un lugar que preguntando y dejándose llevar con la gente local y llegando al comedor de cada casa, ¿no? No hay mejor forma para mí de conocer. Por eso muchas veces en Latinoamérica para mí era difícil avanzar, porque la lengua que nos hermana a veces te hacía profundizar en cada familia, en cada lugar que llegabas de una forma que, joder, es que no me quería ir y encima insistían para que no te fueras, porque a medida que tú tengas un poco de actitud de ser agradecido y bueno, la gente es muy cálida, ¿no? Y siempre, pues de forma modesta, muchos de los que viajamos en bici lo que solemos hacer es pedir un lugar para poner nuestra tienda de campaña, porque también a la vez es una forma segura de dormir y de dormir en un lugar ya con cierto resguardo. Entonces alguien que tiene un campito, casi nunca en Latinoamérica, casi nunca o muy pocas veces te niega que pongas la carpa, que pongas la tienda de campaña, pero es que eso acaba en que conoces a la familia, en que acabas desmontando la carpa, acabas durmiendo en una cama de la casa, te acaban invitando
luego al bautizo de no sé quién, a la boda de no sé cuántos, y bueno, acabas pasando sin darte cuenta 2 semanas con una familia, y eso es muy habitual en Latinoamérica, por eso era muy difícil avanzar. Entonces, bueno, ya me he ido de lo que me preguntaste, pero es que en ese No, de sentido, cómo surgía un poco la ruta y supongo la que ruta al ves final eso, yo hablando eso, con me la basaba, gente sí y que claro. había a lo mejor bueno, cositas a lo mejor naturales o concretas que me apetecía en un momento visitar, como pasar cerca de un volcán o de una montaña o de unas termas naturales o de un parque natural, pero en mucha medida yo me dejaba guiar por la gente local. Sí, sí, sí. En Colombia hay un lema turístico que es el peligro es que te quieras quedar. Que algo así te pasó, ¿no? ¿Estuviste casi un año? No, en Colombia estuve 6 meses, Ah. porque bueno, Ah, es eso. prácticamente el máximo, es el máximo de hecho que uno puede estar como turista. De hecho, en varios países fui agotando el tiempo que tiene uno como visado, digamos, de turista. En Colombia son 180 días y ahí lo agoté. Luego, por ejemplo, en Ecuador son 90 días, salí también el día 90. En Perú son 180, pues salí el día 179. Quiero decir, sí, fui un poco agotando un poco los tiempos de visado. O sea, a lo mejor me hubiera quedado más aún si se hubiera dado la circunstancia. Pero en Colombia, desde luego, encontré eso. Que ya venía encontrando en Latinoamérica, ¿no? La calidad de la gente. Bien es cierto que en algunas zonas, por ejemplo, a mí me fascinan las zonas indígenas, pero es cierto que a lo mejor el carácter suele ser más introvertido, pero en México y Colombia se da un carácter más abierto, más extrovertido, ya sea porque han tenido una migración más en sus costas, que han tenido gente de todas partes, que tienen una descendencia y tienen mucha gente afroamericana y han tenido otras mezclas y otras conexiones con gente del mundo, pero el carácter de, por ejemplo, de México y Colombia normalmente era más extrovertido, entonces también da pie a quedarse más tiempo, ¿no? Y luego poco a poco vas descendiendo hacia el sur, empiezan los Andes, los grandes desafíos físicos y no sé si también los grandes estímulos, porque para un amante de la montaña como eres tú, pues supongo que llegar a las montañas también desde el punto de vista estético, paisajístico, sería una parte muy bonita del viaje. ¿Aprovechaste en algún tramo de esta carretera o recorrido para hacer montaña también? Desde luego. Aparte, un poco de la culpa de que sufría también la bicicleta fue en mayor parte por eso, porque encanta la montaña. En un momento dado, ya en cuanto entré a los Andes, adquirí una mochila grande de 70 litros para poder hacer trekkings. De hecho, en una zona concreta de Perú, en el centro de Perú, que es muy conocida, la zona del parque de Huascarán, de Huaraz, que es una zona donde se concentran pues muchos de los 6000 de los Andes, hermosa para hacer cualquier actividad de alpinismo, de andinismo, como se dice allá. Ahí me quedé 2 meses haciendo puramente montaña. Justo encontré también una chica que viajaba en bicicleta, una compañera que se quiso quedar conmigo y compartimos muchos trekkings y muchas aventuras por la montaña. E incluso me apunté a alguna carrera de trail running, que es una cosa que, es una actividad que yo practicaba mucho antes aquí en España. Entonces también incluso metí alguna mochila para correr y fui combinando el viaje. Aparqué un poco la bicicleta durante un tiempo, nos quedamos de voluntarios en un camping para que nos guardaran, a cambio de que nos guardaran las bicicletas ahí unos meses. Cuando bajábamos de la montaña los ayudábamos un poquito en un camping que estaba arrancando y nos guardaban en un cuartito las bicis y estuvimos 2 meses haciendo puramente montaña. Pero ya en otras zonas de los Andes incluso, pues también hice algunos trekkings y era casi para mí, para un amante de la montaña, era casi un imperativo el hecho de parar y hacer alguna cumbre por ahí, porque es que es una maravilla, ¿no? Y no sé si por eso también, cuando llegaste más al sur, Chile, Argentina, esos han sido los países, junto con México, que más tiempo has pasado. Desde luego, sí, porque también, como decía antes del carácter de México y Colombia, cuando uno llega a Chile y Argentina, pues uno encuentra también, ese carácter cultural que se asemeja más a nosotros, incluso en las costumbres de la gente de Argentina, de Chile, una cercanía brutal. Entonces es fácil quedarse mucho tiempo. Y luego además está pues la famosa Patagonia, que uno cuando viaja de norte a sur, desde otras latitudes, desde Norteamérica,
uno viene escuchando siempre en muchos viajeros como ese paraíso natural que todo el mundo quiere recorrer. Sí. Y concretamente en bicicleta, la famosa carretera austral. Al final, a un lugar donde yo sabía que también me iba a quedar tiempo, y de hecho le dediqué 2 veranos enteros a quedarme por esa zona. O sea, repetí, estuve el verano que bajé hacia el sur hasta Ushuaia, que es la ciudad más austral. Ujú. Pues luego ese año pues empecé a subir por Argentina, pero cuando llegó otra vez el verano volé otra vez a esas latitudes para hacer de nuevo la Patagonia, porque Ujú. me encantó Ya. ese... Bueno, es que en términos de naturaleza, como contaba antes, desde Estados Unidos a lo mejor no había visto tal exuberancia, ¿no? Ya. De bosques, de glaciares, de unas carreteras eso que cruzan bosques de robles, de lenga, como, que es el árbol de allí. Bueno, impresionantes, Todo ¿no? muy virgen, además, ¿no? A poco que te salgas de las principales rutas. Exacto, además, lo famoso en este mundo de la bicicleta, de lo que hace famoso, por ejemplo, a la carretera austral, es que aún en cierta medida pues no tiene demasiado turismo, ¿no? Como es la Patagonia, por ejemplo, Argentina, que a nivel de turismo general se conoce más. La carretera austral, por ejemplo, tiene muchas partes que están sin pavimentar todavía, con lo cual el acceso es todavía un poco difícil, Ujú. pero para la gente de bicicleta se hace muy divertido. Sí. Oye, y tanto tiempo fuera, ¿no echabas de menos cosas de tu Cataluña, de tus amigos, las comidas? No sé, ¿volviste en algún momento a España? Echar de menos, si te soy sincero, no, No. en absoluto, Ujú. porque al final yo estoy cumpliendo un sueño que es lo que quería hacer, y la verdad que no, porque este tipo de vida que yo tenía aquí en Barcelona, de tener una vida, pues tener un trabajo más o menos decente, o poder tener ciertas comodidades, cierto confort, el hecho de vivir solo o vivir en pareja. Bueno, yo había hecho todo ese tipo de cosas de alguna forma, o creía que las había cumplido, entonces yo conocía esa rutina. Y de hecho, de alguna forma también, no lo he dicho antes, pero lo que me impulsaba a viajar es que, bueno, ese mundo, para mí ese mundo de las ciudades se tornaba un mundo que corre un poco deprisa, ¿no? Yo soy una persona muy social, siempre era el que juntaba a los amigos, y me daba cuenta de que cada vez mis amigos tenían menos tiempo Ya. y bueno, incluso yo, ¿no? Porque es una espiral, una vorágine de un mundo un poco depredador, ¿no? Que a uno al final se da cuenta y se ha volatilizado el tiempo, ¿no? Pasa un año, pasa otro, y está uno sumergido en esa rutina que da cuenta, hostia, pues no hemos hecho tantas cosas y no tenemos tantos estímulos, tantas emociones. Y en mi caso, bueno, pues simplemente pues no echaba de menos eso, porque yo buscaba un tipo de vida que me hiciera sentir que cada día era como una aventura, ¿no? Y para mí eso fue lo que un poco me impulsó también a salir de esta vida más rutinaria. A lo mejor echaba alguna comida de menos, pero Ya. por lo demás no, Bueno. en realidad no. Sí, sí. Y sí que vinieron algunos amigos a verte, que eso también supongo que alegra el ánimo, ¿no? En algún momento. O no sé si viajar con amigos puede resultar complicado. No. A ver, no se me hizo complicado. Lo que se me hizo más complicado, aunque parezca mentira, es el hecho de tener una fecha. Para mí, yo normalmente no tenía ningún vínculo de ningún tipo. Sí, por decirte algo, creo que en Estados Unidos me di cuenta como un mes o 2 meses después. Estuve durante 2 o 3 semanas en una zona horaria distinta a la que yo creía. ¿En serio? Claro, es que yo no quedaba con nadie. No miras el reloj, ¿no? Tú te guías por el sol, por la puesta de sol, por la salida del sol. Entonces, en ese sentido, incluso el hecho a veces de estas redes que usamos, de Couchsurfing o Warm Showers, a veces me creaba como... me disgustaba un poco usarlas porque ya tenía una fecha de llegar a un lugar, y a veces... Compromiso, sí. A veces me decían también eso de que llevaba mucho peso en la bicicleta, y es porque yo me gusta llevar pues comida a veces para un día extra o dos, porque, bueno, pues si no tengo ninguna prisa de ningún tipo, no tengo ninguna fecha, ningún compromiso. Si llego y de repente en un sitio detrás de una curva o detrás de un pueblo me encuentro un lago espectacular, pues mira, llevo comida, me puedo quedar ahí, me quedo 2 días, o a lo mejor conozco una familia increíble que me... Es que para mí eso no tenía precio. O sea, el hecho de pedalear es casi una excusa para mí. O sea, era el medio para viajar, para desplazarme, pero no tenía sentido hacer kilómetros porque sí, sino más entrar en el corazón de esas familias y conocer verdaderamente la cultura de esos lugares, mezclándome con la gente local. Sí.
¿Y con tus amigos qué dices que tenías este compromiso por las fechas o qué es lo que...? No, luego bien, o sea, Bueno, había, claro, me ellos encantaba, venían unas claro. fechas y Sí, lo que querían pasa es hacer. que desgraciadamente pues no a todo el mundo le va el tema de la bicicleta y a lo mejor Sí. venían y hacían otro tipo de viaje, pero yo me he adaptado siempre, pues hombre, siempre uno encuentra, al final uno encuentra un lugar donde dejar la bicicleta y bueno, pues hacer un poco de viajar un rato de mochila o hacer otro tipo de cosas diferentes y ya Sí. está bien también, cambiar un poco. Bueno, y una parte muy bonita de este viaje, si no es indiscreción, es que Ah. ahora viajas en pareja y de Ajá. hecho un poco todo esto se inició en Patagonia. Sí, ¿Cómo surgió que Judith es tu pareja actual Así es. y de hecho ella, que no era demasiado ciclista, fue a Patagonia a viajar contigo? Sí, de alguna forma sí, porque bueno, ella había hecho un viaje por Senegal en bicicleta y de ahí nació un poco nuestra relación, entre comillas, fue un poco virtual, porque bueno, como mucha gente que me habla por las redes, pues como cualquiera, ¿no? Yo sigo a mucha gente, o a ti Pablo, que te podría preguntar alguna cosa de Asia Central, pues mucha gente me preguntaba y pues en un momento dado empecé a hablar con Judith porque ya eso, se iniciaba en ese mundo en un viaje por Senegal en bicicleta y ahí inició pues unas conversaciones y tal, y como ella pues estaba acostumbrada a trabajar una temporada del año, medio año digamos en temporada, y viajar el resto del año, pues tenía tiempo libre para hacer más viajes, entonces le interesaba también esa zona de la Patagonia y me preguntó y bueno, yo no tenía inconveniente en compartir mi viaje, aunque a alguien que no conocía en Sí, persona, era una pero... apuesta, ¿eh? Una apuesta Pero sí, arriesgada, al principio pero bueno. partió así y bueno, obviamente, pues como ya finalmente yo he viajado con mucha gente que me he encontrado por el camino y sabes que verdaderamente, a ver, pues uno puede conocer luego a la persona y si no funciona, pues bueno, pues puedes compartir viaje un tiempo y luego cada uno pues puede seguir el suyo, ¿no? O sea, en ese modo quiero decir, es más fácil con personas independientes que si sabes que han viajado solas, por ejemplo, como en el caso de Judith, que se había ido sola por Asia en algún momento de mochila, sabes que son personas independientes, eso, que si algo no fluye como debería, porque eso es normal y es natural, ¿no? No tienes por qué llevarte bien con todo el mundo y a veces incluso en bicicleta es algo muy intenso y no tienes por qué coincidir en todo, ¿no? Aunque bueno, yo siempre me he adaptado bastante bien con la gente que he viajado. Bueno, el viaje finaliza, este viaje por América, si no me equivoco, en Brasil. En Brasil. Y casi cuando cumple 5 años. Ah, exacto. ¿Qué motivo hay, si es que hay algún motivo para cerrar esta etapa americana? Sí, hay un motivo porque... y el motivo es que América me encanta. O sea, yo me enamoré de América y en ese sentido no quería pasar toda mi vida en América, en Latinoamérica. Es decir, Brasil, por ejemplo, es un país gigante que merecía y merece que le dedique más tiempo y sé que lo haré en algún momento. Y el hecho de irme de Latinoamérica de alguna forma era porque sé que voy a volver. Lo que pasa es que, claro, no quiero pasar toda la vida tampoco en bici. Sé que, bueno, quiero hacer otras cosas. A lo mejor en algún momento me apetecerá formar una familia, hacer cosas diferentes, viajar en una autocaravana, viajar en una furgoneta, hacer actividades más de montaña, que es lo que a mí me apasionaba y me apasiona a día de hoy. Bueno, pues el alpinismo, me encanta, las carreras de montaña. Entonces ese mundo ahora lo he dejado un poco de lado, entonces sé que en algún momento querré volver a practicar más esos deportes o esas cosas. Y ahora mismo me encanta lo de viajar en bici, entonces como sé que me encanta y el mundo es muy grande, que sé que quería recorrer otras partes del mundo. Entonces fue poner un punto final a Latinoamérica para poder marcharme pues hacia Asia, sobre todo a África, que tantos viajeros me habían hablado y a las que tenía muchas ganas de llegar. Y habéis empezado a recorrer Nuevo Mundo, se podría decir, por Omán, ¿no? Ajá, bueno, exactamente. Bueno, lo que yo hice al salir de América fue volar a Portugal, porque también fue una cosa logística de vuelos que encontré. Y bueno, de hecho volví a pedalear también por la península ibérica un rato, por Portugal y España. Me reencontré también con la familia y amigos durante unas semanas y ahí ya con Judith me reencontré para volar a Emiratos Árabes, concretamente en Oriente Próximo, para empezar a recorrer Asia, ¿no? Y bueno, la verdad que fue una maravilla hasta que, bueno, estalló todo este tema que conocemos del coronavirus. Por suerte pudimos viajar unos meses por Emiratos y Omán sobre todo, porque ya cuando pasamos a Irán fue cuando se empezó a estropear todo un poquito. ¿Qué tiene Omán? Que tanta gente le está... Bueno, es un destino al alza, que está gustando mucho, no sé, es de esos países de los que no se hablaba hasta hace muy poco. Bueno, pues no sabría decirte porque, bueno, yo tampoco he estado por muchos países asiáticos en general,
Lo que pasa es que verdaderamente yo de Omán te hablaría maravillas. O sea, es que es un país que, no sé cómo decirlo, emanaba paz por muchos, por todos los costados. No, ya no es solo la tranquilidad que uno respira cuando va, porque es cierto que, bueno, aunque yo no he hablado, por ejemplo, de la inseguridad, que mucha gente me pregunta, Latinoamérica, la inseguridad, yo siempre recalco que es algo que se consume más en los medios que la realidad. Es innegable que pasan cosas, es innegable que en ciudades grandes hay un índice de delincuencia que es mayor al de otro lugar. Bueno, eso está ahí, son las estadísticas. Pero Omán... no sé, uno tiene, es que respira eso, emana paz de una forma en que uno es consciente que eso que yo te cuento ahora lo vas a respirar enseguida, lo vas a palpar, vas allí y te da esa sensación de que puedes acampar en cualquier lugar, que encima es la acampada libre, es legal, que eso es una maravilla para la gente viajera. Luego no está muy poblado, o sea, hay unas partes muy despobladas que eso hace que puedas acampar tranquilamente en muchos sitios, fácilmente. Y aparte, pues de una hospitalidad increíble, ¿no? Porque, bueno, el omaní normalmente es una persona con recursos además y muy interesado en que se empiece a conocer culturalmente ese lugar, porque Omán, pues no ha tenido un pasado muy turístico de fomentar mucho el turismo, y es ahora cuando están empezando a fomentarlo un poco más, ¿no? Con el último sultán que hubo se empezó a fomentarlo un poquito más. Entonces yo creo que es un destino, vamos, muy interesante por el calor de su gente. Y además, no sé, tú habías estado pedaleando por otros desiertos, me imagino por el Atacama y demás, pero bueno, antes has dicho de Valley también, que he pensado, Dios mío, pedalar por ahí. Omán también es un cambio, ¿no? De respecto a lo que venías a nivel paisajístico de América totalmente. Sí, verdaderamente sí, claro. A nivel ya de naturaleza, bueno, pues es un poco más simple, es todo, aunque tiene una parte de montaña que es muy interesante, es una pequeña cordillera que tiene en el centro del país, que bueno, que ahora se está explotando a nivel turístico porque es muy interesante, porque también tiene zonas termales, tiene cascadas, tiene ríos, o sea, es muy interesante, pero bueno, en líneas generales pues es un país más de estilo desértico, ¿no? Yo creo que el destino es llamativo sobre todo por el calor de su gente, ¿no? Y por la hospitalidad omaní, y porque, bueno, es una cultura musulmana que pues, de la que hay muchas cosas seguro que aprender, como muchas otras. Oye, Dani, me pareces una persona muy reflexiva. Seguro que has pensado en cómo era el Dani de hace 5 años o 6 años y cómo es el Dani de hoy en día. O dicho de otra manera, ¿en qué te ha cambiado? ¿Cómo has cambiado a lo largo de estos años? ¿En qué has cambiado? ¿Cómo te ha cambiado el viaje? Todas estas vivencias. Es difícil decirlo de uno mismo, porque yo estoy seguro que a nivel personal, seguramente, aunque uno no sea consciente a veces, ha aprendido muchas cosas o ha visto muchas diferentes formas de vivir. Yo creo que de alguna forma sí que ahonda en la tolerancia de uno. Sobre todo el hecho de ver tantas distintas formas de ver las cosas y de vivir y de ver que, bueno, las cosas se pueden ver de diferentes formas. A veces estamos anclados en muchas convicciones que no nos damos cuenta que son heredadas porque pues lógicamente por la sociedad en la que vivimos, por nuestros padres, por lo que sea, y hay muchos prejuicios que romper y muchas barreras mentales que romper, que no quiere decir que yo lo haya hecho, que no lo sé, porque a veces cambiar eso cuesta desprenderse de muchas cosas, pero es algo, yo creo que es un ejercicio muy interesante el aprender muchas cosas, zonas muy humildes, ver muchas cosas, ¿no? Y creo que es un aprendizaje. O sea, aunque uno no quiera, porque luego depende de la actitud de cada uno, desde luego, pero aunque uno no quiera, es un aprendizaje forzoso el viajar. Dani, el tiempo se nos va de las manos. Ya ves que no nos hemos dado ni cuenta y ya casi llevamos 1 hora aquí hablando. Vamos a ir acabando esta entrevista. Sí que me gustaría que comentaras dónde la gente puede, pues, conocer más de tus viajes y de tus próximos proyectos. Bueno, yo tengo, en las redes pues tengo algo de presencia porque al fin y al cabo, me gusta a veces compartir, sobre todo ahora usamos mucho Instagram, compartimos stories y es donde nos sigue un poco más la gente, aunque tengo Facebook, tengo una página web donde sobre todo del principio tengo varios relatos de viaje escritos. Y por ahí por Instagram la gente nos puede seguir, sobre todo por Facebook, e incluso, cualquier duda que tengan. Pero sobre Instagram, ¿en qué cuenta? Claro, que no lo digo, Vivir en Bicicleta. Es Vivir en Bicicleta, es también vivirenbicicleta.com, la página web, o facebook.com/Vivir en Bicicleta, y llegaron a la página de Facebook.
Y bueno, ahí por ahí encontrarán a Judith también, por si las chicas o alguien que tenga preguntas más concretas le quiera preguntar algo. Pero siempre intentamos también eso, contestar a todo el mundo que tenga alguna duda, porque esto es muy normal, esto no es nada del otro mundo, lo puede hacer cualquiera, y bueno, cualquiera que tenga alguna inquietud sobre lanzarse hacia un viaje largo de este tipo, pues puede preguntar. Bueno, justo te iba a preguntar ahí ese último consejillo, a esa última reflexión para todos los que tengan esa inquietud viajera, pero bueno, supongo que se pueden dirigir a ti perfectamente, y al igual que otros te han inspirado a ti, tú ser, bueno, pues una inspiración para otros, y espero que con esta entrevista hayamos contribuido un poquito a eso. Yo estoy seguro de que sí. Ahí esperamos, vamos equipo. Dani, muchísimas gracias, un gustazo conocerte, hablar contigo. El gusto es mío, y haber grabado este podcast que ojalá haya gustado a los oyentes. El próximo día tiene que hablar Judith, ¿eh? Eso es, vamos a hablar con ella a ver si la convencemos. Un fuerte abrazo y gracias, Pablo. de corazón. Muchas gracias. Y esto ha sido todo por hoy. Os quiero dar las gracias por haber escuchado hasta aquí. Si os ha gustado mucho, compartidlo, dadle al like o, bueno, poner cualquier comentario que os parezca relevante, porque eso nos da mucha energía y ganas de seguir adelante con este proyecto. Un saludo a todos los oyentes de